Bienvenidos a la casa del Señor, nuestra casa. Nos ponemos de pie, por favor, para las oraciones de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el sínodo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Oración de la etapa. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser misioneros San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel. Amén. Pueden sentarse. Las intenciones de la misa de hoy, domingo 11 de septiembre, por el eterno descanso de Carmelo Martínez Ofray, de Elsa Rosado Ramos y de Teresa Vega Miranda. En acción de gracias por la salud en la recuperación de María M. Velázquez Tati y por la salud de Israel Sánchez Rivera, que ayer tuvo un accidente y se encuentra en centro médico. Así que vamos a ponerlos a todos en nuestras oraciones. Bendecido día. Queridos hermanos en Cristo, el Señor, hoy el Evangelio nos presenta la parábola clásica de la misericordia de Dios para con nosotros sus hijos, la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola nos confronta con la forma de perdonar de Dios, que es muy diferente a la forma de perdonar de nosotros, los seres humanos. Pidamos en esta liturgia que el Espíritu Santo nos enseñe a perdonar de verdad y de corazón. Recibamos a los ministros de esta liturgia cantando el himno de entrada. Eres tú, María, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Te dedico esta canción con todo mi corazón, a la Virgen siempre pura, la madre de mi Señor. Como ángel a ti te dijo, darás a luz un varón, serás una madre buena, la madre de mi Señor. Dios, María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, qué bonita eres tú, qué bonita
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, ante la presencia de nuestro Dios, humildemente reconocemos que necesitamos de Él su perdón. Pidamos ahora de nuestro Padre misericordioso el perdón por nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo,
y concédenos servirte de todo corazón, para que así podamos experimentar los efectos de tu amor en nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte, porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal fundido, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo terco. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismos diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a sus descendientes, para que la posean por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me pondré en camino, volveré a mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Me pondré en camino, volveré a mi Padre. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Me pondré en camino, volveré a mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido y me consideró digno de confianza al encomendarme este ministerio. A pesar de que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. El Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos para decirle: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas para decirle: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en las manos, sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercó a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba de persuadirlo. Replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya,
y a mí nunca me has dado siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando llega ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, todo ser humano que nace en el mundo, nace con lo que llamamos el pecado original. Es la herencia que hemos recibido del pecado de Adán y Eva. Y ese pecado mancha nuestra naturaleza de tal manera que nuestra naturaleza de por sí es una naturaleza pecadora. El pecado es algo innato en nosotros. Y aunque en el bautismo se nos perdona el pecado original y todo otro pecado que tengamos en el alma, queda todavía esa inclinación al pecado, ese deseo e interés por las cosas materiales. Es lo que llamamos en la iglesia concupiscencia, que es una inclinación innata en la naturaleza humana, de buscar su placer. Por eso todos nosotros somos pecadores, por naturaleza. Y por eso todos necesitamos perdón. El perdón que solamente Dios nos puede dar. Por nuestros pecados, a veces irritamos la paciencia de Dios. Y nos dice la primera lectura de hoy, que después que Dios había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud, ya poco tiempo después se olvidan de lo que Dios había hecho por ellos. Y se ponen a adorar un becerro. Y Dios quiere derramar su ira sobre ese pueblo. Un pueblo que llama un pueblo terco. Pero Moisés intercede ante Dios y Dios cambia de opinión. A veces nosotros por nuestro pecado merecemos que Dios nos dé un castigo. Pero sin embargo, Dios no quiere nuestra condenación, quiere más bien nuestra salvación. Y siempre busca de nosotros. Toda persona que arrepentido se acerca a Dios, recibirá de Dios su perdón. Quizás no merecemos ser perdonados, pero es lo que Dios quiere para con nosotros. La segunda lectura nos habla de San Pablo, que él mismo se reconoce un blasfemo, un perseguidor. Pero sin embargo, Dios lo escogió para una misión especial. La misión de anunciar el Evangelio a todas las personas fuera del judaísmo. Gracias a él nosotros hemos recibido ese mensaje, porque Dios lo quiso de esa forma, con todas sus debilidades, con toda su naturaleza pecadora, lo escogió para algo especial. Porque somos pecadores, nosotros necesitamos el perdón de Dios y esperamos de Él, que Él escuche nuestra oración. Cantamos a veces nosotros en la iglesia una canción que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Eso es un error horrible, porque Dios oye la oración
especialmente la oración del pecador, especialmente esa oración de esa persona que necesita tanto de su perdón. Y por lo tanto, Dios, que quiere perdonarnos, quiere que nosotros busquemos ese perdón. La parábola del hijo pródigo precisamente es ese hijo buscando el perdón de su padre. Y esta parábola está llena de tantos significados, de tantos signos y tantas cosas que podemos interpretar, que nos demuestra el amor que tiene Dios para con nosotros. Es una parábola donde se muestra claramente lo que llamamos la misericordia de Dios. En una ocasión, cuando el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, visitó a México, tuvieron una rueda de prensa. Y las personas le preguntaban al Santo Padre. Y en una de las preguntas que le hicieron al Papa era si él tenía algún pasaje bíblico que consideraba su favorito. El Santo Padre no tardó ni un segundo en contestar la parábola del padre del hijo pródigo. Y fíjense cómo contestó: la parábola del padre del hijo pródigo. Esta parábola nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero para el Papa es la parábola del padre del hijo pródigo. Porque en realidad la persona más importante en esa parábola no es el hijo pródigo. No importa lo que él haya hecho. Lo que importa es cómo ese padre recibe a ese hijo que regresa arrepentido. Ese padre que lo complació dándole parte de su fortuna. Ese padre que esperaba su regreso y que cuando todavía estaba lejos salió corriendo a encontrarse con él para abrazarlo y besarlo. Ese padre que celebró un banquete porque había recobrado a su hijo sano y salvo. Esa alegría de ese banquete es lo que nosotros podemos esperar y podemos experimentar cuando recibimos el perdón de Dios, si acudimos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Las parábolas que nos presenta el Evangelio de hoy, como ese pastor que cuando encuentra a su oveja se alegra, la carga contento y le dice a sus amigos: felicítenme. Y lo mismo la mujer que perdió la moneda: felicítenme, alégrense conmigo, porque encontré lo que se me había perdido. Pues así también dice nuestro Padre Dios: alégrense, ángeles del cielo, porque este hijo mío ha regresado. Que podamos entonces, mis hermanos, alegrar el corazón de nuestro Padre Dios, cuando reconociendo nuestro pecado, vamos a Él a pedirle perdón. Que Dios les bendiga. Proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Tercer día según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en Cristo su Hijo nos ha demostrado su amor. Para que la Iglesia sea signo de la misericordia de Dios en medio del mundo, por su espíritu de perdón y reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por un aumento en las vocaciones sacerdotales, para que siempre tengamos agentes de reconciliación en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sintamos un sincero arrepentimiento de nuestras culpas y podamos acudir con humildad ante Dios para pedir perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en la administración de la justicia prevalezca el espíritu de clemencia sobre el rigor excesivo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aprendamos que el amor de Dios es más fuerte que todas nuestras culpas, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y ten compasión de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Hoy quedan sobre el altar nuestras vidas, oh Señor, pues que sepamos luchar para conservar tu amor. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza humana con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene. El nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz de bendición, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la hermosa Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Mis hermanos, ahora que nos acercamos en procesión al altar para recibir la comunión, vamos a hacerlo de la forma correcta. Cuando recibamos la comunión delante del ministro, del sacerdote, no la consumimos ahí mismo delante del sacerdote, nos movemos a un lado, a cualquier lado, y de cara al altar, en dirección hacia el altar, entonces consumimos la comunión. No la comemos caminando hacia el asiento, la recibimos, nos movemos y comulgamos mirando hacia el altar. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido aumente nuestra fe en el alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a los impulsos humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Avisos parroquiales. Limpieza del templo le corresponde a los coros. El Centro Catequístico Diocesano anuncia el inicio de los niveles de formación en nuestra parroquia. Los mismos se ofrecerán para agentes de pastoral, ministros de comunión, catequistas y laicos interesados en su crecimiento espiritual. Los cursos comenzaron este mes. Aún tienen oportunidad para matricularse. El cuarto nivel, liturgia, lo va a ofrecer, o lo está ofreciendo ya, Padre Samuel Santiago, el primer sábado de mes. Primer nivel, que es Biblia y metodología, es el segundo sábado del mes. Segundo nivel, temas doctrinales, segundo sábado de mes en el Salón Padre Víctor. La iglesia permanece abierta de lunes a viernes desde que termina la misa de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ven, Jesús te espera para escucharte y hablarte en el silencio. Viaje a República Dominicana, Profondos, Casa Belén, del 7 al 11 de diciembre de este año 22. Para mayor información puedes comunicarte o llamar a la oficina, que pueden llamar al 787-240-9720, 787-516-5058 o llamar a la oficina. Aún quedan muchos espacios para anotar sus intenciones de misas. Puede pasar o llamar a la oficina de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía. Proclama: feliz Joel Díaz Gual y Paola Amarí Ortiz Ortiz. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos todos en la paz del Señor. Yo soy testigo del poder